Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, tardes buenas. Hola, profe. Buenas, buenas. Bueno, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Está? Bueno, compartamos. Ahí está. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de fisiología para ir ganando tiempo, para que después sea más fácil la comprensión de lo que vayamos viendo. Entonces, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, podés. El otro día habíamos dicho que la glucosa era hidrofílica, Sí. pero si entraba a la célula y se le agregaba el fosfato para que no salga, entonces ¿por qué sigue siendo hidrofílica? ¿Por qué qué? ¿Por qué sigue siendo hidrofílica si ya se le agregaba el fosfato? No, hidrofílico significa que es afín al agua. No, se le agrega fosfato, pero no por... Se le agrega el fosfato porque, o sea, eso no le saca la condición de hidrofílico el hecho de que tenga fosfato la glucosa. Y Ah, ok. no, y además se la fosforila para que no se escape, pero la glucosa sola no puede atravesar la glucosa sola la membrana plasmática, porque por su condición de hidrofílica no puede sola, pero para eso tiene transportadores de tipo GLUT. Sí. Y entonces los transportadores transportan, pero el motivo de fosforilarla es que esos transportadores no distinguen de dónde a dónde transportan. Si en algún momento hay más glucosa adentro que afuera, te la sacan, te la llevan de vuelta para afuera. Entonces, lo que hace la exoquinasa, la glucoquinasa, lo que hace es fosforilarla para que no se vuelva a salir a través de la membrana, o a través de esos transportadores, pero no le modifica la condición de glúcido. Por otro lado, la glucosa es hidrofílica y una glucosa sola no es un tema importante, pero cuando vos la empezás a acumular en forma de glucógeno, ahí se nota que ocupa un espacio importante porque la molécula no queda compactada, queda como si, la molécula no queda compactada como las bolitas esas que decíamos el otro día, las bolitas que se ponen adentro de un plato para que crezcan. La bolita en el plato está compacta, pero si le agregamos el agua, la bolita se hace grandota. Bueno, lo mismo pasa con los glúcidos. Y en el glucógeno se ve eso bien, es decir, porque una glucosita sola por ahí no se nota que ocupa espacio, pero cuando las empezás a juntar, eso genera una atracción de agua. También por eso se dice que es osmóticamente activa la glucosa, y entonces al atraer agua, el volumen que ocupa el glucógeno dentro de la célula es importante, por lo menos para la célula, ¿no? Y en relación a lo que se puede guardar. Es decir, en última instancia puedo guardar glucógeno, pero las moléculas que guardo son relativamente pocas, no generan una gran cantidad de energía, pero sí sirven para los periodos de ayuno, por ejemplo, en los cuales el hígado puede devolverle a la sangre la glucosa y entonces, bueno, nada, le sirve para eso. Lo que quiero contarles un poco ahora es sobre un poquitito, entonces quiero redondear el metabolismo de los glúcidos respecto a hacer la integración un poquito de las hormonas que manejan los glúcidos, que nosotros mencionamos dos, mencionamos la insulina y mencionamos el glucagón. La insulina dijimos que hace todo lo necesario para que la glucosa no esté en la sangre, es decir, estimula el completado de los transportadores GLUT4 para que estos saquen glucosa de la sangre y la metan dentro de la célula, pero además estimula a la glucoquinasa
para que fosforile la glucosa y no se escape de la célula, pero además estimulan la síntesis de proteína para que la glucosa, la energía que se utilice, la energía que se fabrica sirva para fabricar energía, también para que la glucosa se transforme en aminoácidos, no los esenciales, pero el resto de los aminoácidos. También estimula la lipogénesis, es decir, la formación de lípidos, e inhibe la lipólisis. También inhibe la beta-oxidación. La lipólisis es la degradación del lípido, ahora lo vamos a ver, la degradación del lípido, es decir, de un triglicérido, lo degrado y formó monoglicéridos o monoacilglicéridos y ácidos grasos. Y eso se llama lipólisis. Y beta-oxidación es la degradación del ácido graso. O sea que cuando yo degrado el triglicérido, esta es una terminología que hay que recordarla porque esta es de todos los días. Entonces, triglicérido es entonces monoacilglicérido más ácido graso. Entonces puedo hacer así. Entonces digo triglicérido, ¿sí? El triglicérido se puede transformar en monoacilglicérido, el triglicérido se puede transformar en monoacilglicérido de ácido graso, dos ácidos grasos, y viceversa. Bueno, este proceso que va de triglicérido a ácido graso y monoacilglicérido, o sea, este proceso para acá, eso se llama lipólisis. Y el proceso contrario, la formación del triglicérido, se llama lipogénesis. A su vez, el triglicérido es degradado por beta-oxidación y se obtiene acetil-CoA y cuerpos cetónicos. Entonces, este proceso, que ahora después lo menciono de vuelta, igual lo vamos a mencionar el viernes más rápido, pero ahora lo cuento. Entonces, el triglicérido por lipólisis nos da como resultado la formación de ácidos grasos. Los ácidos grasos, por degradación, por medio de la beta-oxidación, se transforman en acetil-CoA y en cuerpos cetónicos. Entonces decía, la insulina favorece este camino, de acá para acá, e inhibe el camino de triglicérido a monoacilglicerol, y también inhibe el camino de monoacilglicerol a acetil-CoA. ¿Para qué? Para que los ácidos grasos no sean fuente energética, y sí lo sea la glucosa, y entonces la glucosa no vuelva al plasma. O sea que todo es para lo mismo. La insulina no quiere saber nada con la glucosa en plasma. Como no quiere saber nada con la glucosa en plasma, pone en juego los mecanismos que sirven para utilizar glucosa, porque además estimula la glucólisis. Entonces la degradación de la glucosa, que eso ya también lo habíamos visto, estimula la glucólisis. Por lo tanto, estimula la glucólisis y como consecuencia, y como contrapartida, inhibe la lipólisis. Estimula la glucólisis, degradación de glucosa, pero inhibe la lipólisis, que es la degradación de lípidos, para que la fuente energética solamente sea la glucosa, para que la glucosa no tenga competidores en provisión de energía, en ser proveedor de energía. Por supuesto que también estimula la glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno, y decíamos la lipogénesis. Ese es el motivo por el cual, decíamos el otro día, comemos los glúcidos y estos se transforman en grasa. Entonces nosotros comemos la torta y eso es grasa en nuestro cuerpo. Bueno, pero yo como hidrato de carbono, ¿por qué se va? Y bueno, lo que pasa es que los hidratos de carbono se transforman, esos glúcidos o hidratos de carbono se transforman en lípido.
Y los lípidos sí tienen posibilidad de ser almacenados con mayor facilidad. Los lípidos se almacenan con más facilidad porque son hidrofóbicos. Bueno, entonces la glucosa, ahí tenemos. Ahora, la glucosa, la insulina hace esto. El glucagón hace lo contrario. Se dice que el glucagón, junto con los glucocorticoides y las catecolaminas, ¿qué son las catecolaminas? Son aminas. ¿Qué son aminas? Son compuestos que tienen por lo menos un grupo amino. Entonces, las catecolaminas, que son aminas que fabrica el organismo, que las utiliza el organismo como, generalmente las catecolaminas son utilizadas como señalizadores. Las catecolaminas pueden ser utilizadas como neurotransmisores, como hormonas, es decir, como señalizadores. Entonces, las catecolaminas, los glucocorticoides y el cortisol, se dice que son las hormonas de contrarregulación de la insulina. Como que hacen lo contrario o tratan de ser lo contrario a la insulina. Los glucocorticoides disminuyen la secreción de insulina, por un lado. Los glucocorticoides estimulan, pero yo estaba con claro, porque lo que queríamos ver era el otro. Los glucocorticoides estimulan la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de otros sustratos. Entonces, los glucocorticoides son hiperglucemiantes. ¿Por qué? Porque estimulan la gluconeogénesis, fabricación de glucosa. ¿Está bien? Entonces, estimulan la fabricación de glucosa por parte del hígado y el hígado la libera al plasma, a la glucosa. Por otro lado, inhiben la secreción de insulina. Por lo tanto, se desplaza menos la glucosa desde el plasma hacia las células. Por lo tanto, los glucocorticoides son hiperglucemiantes. ¿Está bien? Lo mismo que el glucagón, son hormonas hiperglucemiantes. Y los glucocorticoides. Y las catecolaminas también inducen la gluconeogénesis y también disminuyen la secreción de insulina. O sea que tengo hormonas que están destinadas a aumentar la glucosa en la sangre y hormonas que están destinadas a disminuirla. Primero, entonces, teniendo en cuenta que tengo así, entonces tengo... ¿Cómo se llama la concentración de glucosa en sangre? ¿Cómo se llama eso? Cuando hablo de concentración de glucosa en sangre, ¿eso se llama? Glucemia. Glucemia, perfecto. Entonces, glucemia. La insulina disminuye la glucemia. Catecolaminas. Las dos catecolaminas más importantes, hay tres, yo les menciono dos ahora. Dos catecolaminas de las más importantes son la adrenalina y la noradrenalina. Dos catecolaminas importantes. Adrenalina y noradrenalina. Entonces, las catecolaminas, los glucocorticoides y el glucagón son, entonces, catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina, el glucagón y los glucocorticoides son hormonas que elevan, ahí está, elevan la glucemia. En cambio, la insulina la disminuye. La insulina, disminuyendo la glucemia, también favorece los procesos de síntesis, por lo que se dice entonces que también es una hormona anabólica, mientras que al glucagón se lo trata de hormona catabólica. Las otras dos
nada, no se dice específicamente que sean anabólicas o catabólicas. Y también a estas hormonas, catecolaminas, a estas que aumentan la glucemia, se les llama también, se les llama hormonas de estrés. Las hormonas de estrés son estas que están acá. Cuando nombremos, siempre que nombramos hormonas de estrés, nos referimos a catecolaminas, glucocorticoides y glucagón, que son hormonas que se liberan durante situaciones de estrés. Y acá hago una aclaración. Estrés no significa estar nervioso. Sí, bueno, significa estar nervioso porque es una acepción, pero nosotros la acepción que utilizamos de estrés no hace referencia necesariamente al estar nervioso. Estrés para una célula es cualquier situación en la que se coloque a la célula, o sea, estrés es cualquier situación en la que es colocado, se coloca a la célula, en la que la célula tiene que adaptarse ante esa situación porque esa situación es potencialmente dañina. Entonces, la situación de estrés podría ser, por ejemplo, para una célula, podría ser, por ejemplo, el aumento de temperatura corporal podría ser una situación de estrés. ¿Por qué? Porque las temperaturas a las que se manejan las reacciones químicas dentro de la célula son más o menos de 37 grados. Si nosotros empezamos a elevar la temperatura, las reacciones químicas dentro de la célula pueden no llevarse a cabo de forma adecuada. Y eso hace que la célula tenga que poner en marcha mecanismos de respuesta ante esa situación. Se dice que eso, que es esa situación y la respuesta, se le llama entonces estrés. Es el estrés celular. O sea que el estrés no es solamente estar nervioso. Por supuesto que el estar nervioso, el estar en situaciones de presión psíquica o de presión laboral o de presión física, son situaciones de estrés general. Y también, por supuesto, se traduce en estrés celular. Pero ese estrés general que uno le llama, tiene un correlato con algo celular. Y a veces no hace falta estar con ese estrés, por ejemplo, cuando hay fiebre, y sin embargo está el estrés celular. O sea que el estrés celular hace referencia a esa situación en la que está la célula ante la potencial posibilidad de daño. Y genera siempre el estrés respuestas celulares. También el estrés puede medirse desde el punto de vista fisiológico orgánico. Ante el estrés, situaciones que sean potencialmente dañinas para órganos, estos órganos generan respuestas. Por ejemplo, el aumento de la temperatura corporal, un ejemplo, el aumento de la temperatura corporal puede hacer que el hígado fabrique una serie de proteínas que libera el torrente sanguíneo porque la temperatura del organismo está elevada. Entonces, existen moléculas que funcionan generalmente como hormonas que pueden circular por el organismo cuando aparecen situaciones de estrés. Bueno, las catecolaminas, por ejemplo la adrenalina, los glucocorticoides y el glucagón son ejemplos de esas hormonas. Eso igualmente ustedes lo pueden intuir porque de hecho lo dicen. Si uno dice, viene el examen de fisiología la semana que viene, o dice, ¿sabes qué? Me encontré con un león cara a cara el otro día paseando por los bosques de Palermo, que no sé qué hacía un león ahí. Habitualmente, cuando uno dice esas cosas, viene eso seguido, o puede venir seguido, de la frase, estaba con la adrenalina full. ¿Nunca escucharon eso? ¿O no lo dijeron nunca? Fulanito sí. Estoy con la adrenalina full. Nunca, eso lo han escuchado, ¿no es cierto? Esa terminología, sí. O la han utilizado. Bueno, la adrenalina es una catecolamina que se genera durante una situación de estrés. En ese caso, en esos dos casos que mencioné,
son estreses, cosas de estrés que provienen de afuera y situaciones que ponen al organismo en estrés, y dentro de ese estrés general hay liberación de catecolaminas. Podría ser el estrés producido por otra cosa, por ejemplo, un traumatismo severo. Entonces un tipo se cae de un cuarto piso, bueno, o de un segundo piso, se cae y se lastima, se fractura huesos, tiene golpes internos, qué sé yo. El tipo está bien, más o menos bien, pero si uno le mide la adrenalina o los glucocorticoides a esa persona, los tiene elevados. ¿Está bien? Una situación de estrés, no porque se cayó, sino porque la situación de estrés es ese proceso generalizado inflamatorio que va a tener que pasar el cuerpo. O una quemadura. Puede haber una quemadura importante y el cuerpo fabrica entonces glucocorticoides, glucagón, catecolaminas. Es decir, el cuerpo se pone en situación de estrés y pone en marcha una serie de mecanismos que entre ellos incluye la liberación de este tipo de hormonas. ¿Y qué hacen estas hormonas? Entre cosas que hacen, elevan la glucemia. ¿Está bien? Son hormonas, ¿está bien? El ayuno es una situación de estrés para el organismo. Y por eso aparecen estas hormonas, las hormonas del ayuno. ¿Está bien? También se les llama, decía, hormonas de contrarregulación. ¿De contrarregulación de quién? De la insulina. Hormonas que contrarregulan la actividad de la insulina, que consiste en disminuir la glucemia. ¿Está bien? Ya habíamos hablado del glucagón, así que bueno, nada, los secretarios de células alfa, bueno. Pero, entonces, el juego entre insulina y glucagón y estas hormonas, que las catecolaminas y los glucocorticoides, pero principalmente entre insulina y glucagón, son los que mantienen los niveles de la glucemia. Y el órgano blanco fundamental sobre el que actúan es el hígado. ¿Por qué es el hígado? Porque el hígado es uno de los pocos órganos que puede hacer ¿qué? Que puede liberar glucosa a la sangre y tomarla también. El resto de los órganos no pueden, prácticamente no pueden los órganos tomar la glucosa y cederla a la sangre. Y el hígado, como puede hacer eso, como puede tomar la glucosa de la sangre y cederla, entonces es el lugar predilecto de acción de la insulina y el glucagón para regular la glucemia. Cuando la glucemia está elevada, entonces la insulina va al hígado y le dice, che, hígado, fabrica glucógeno, fabrica triglicéridos, hace glucólisis, hace lo que quieras, pero sacame la glucosa del plasma. Y el hígado, paca, empieza a juntar glucógeno, junta grasa, ¿está bien? Eso hace el hígado. Y cuando la glucemia está más baja, el glucagón va al hígado y le dice, pará, hígado, ahora fabricame glucosa a partir de novo o a partir de glucógeno, hace lo que quieras, pero dame glucosa ya y liberámela al plasma. Y el hígado va y hace eso. No se lo dicen personalmente porque no tienen cómo decírselo, pero sí lo que hacen es estimular vías dentro del hígado. Por ejemplo, la insulina estimula la hormona la insulina estimula la enzima que atrapa la glucosa, estimula a la glucoquinasa, entonces la glucosa no se puede escapar al plasma. Bueno, o estimula la glucógeno sintetasa, entonces se sintetiza el glucógeno. El glucagón al revés, inhibe la glucógeno sintetasa para que no se fabrique más, ¿está bien? El glucógeno, y estimula enzimas de la gluconeogénesis. Es decir, que la forma en que se lo dicen es inhibiendo o estimulando enzimas de caminos metabólicos. O sea, esa es la forma. Pero el órgano entonces sobre el que mejor, o sobre el que actúan para modular esta glucemia es este. ¿Actúan entonces el glucagón y la insulina solo sobre el hígado? No. La insulina en el tejido adiposo, por ejemplo, la insulina estimula la lipogénesis en el tejido adiposo. Y el glucagón, la lipólisis. La insulina inhibe la lipólisis. Es decir, que actúan sobre otros tejidos también, sí, por supuesto. Siempre con una finalidad específica articulada. Es decir, la insulina quiere sacar la glucosa de la sangre y el glucagón volverla a poner.
Sobre el músculo, la glucosa estimula la formación de proteína. La insulina, perdón. La insulina estimula la síntesis de proteína. Sobre el músculo, la insulina estimula la formación de glucógeno. Pero, entonces, en definitiva, estas hormonas lo que hacen es regular la glucemia, ¿está bien? Y utilizan un órgano, que es el hígado, para, digamos, como herramienta, porque es el hígado el que es el capaz de poner glucosa en la sangre o sacársela. Una consulta, Héctor. Sí. Perdón. En este caso, el órgano, el hígado, ¿es el que secreta las hormonas? No, no las secreta, sino... No. Sí. ¿Quién secreta el glucagón y la insulina? El páncreas. El páncreas. El órgano... Y la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, ¿quién la fabrica? Adrenalina. Glándulas adrenales, las suprarrenales. ¿Está bien? Y las catecolaminas, y la noradrenalina, en realidad, una parte fabrica las suprarrenales, porque en realidad pueden ser metabolitos de la adrenalina, o bien la noradrenalina en realidad es un neurotransmisor que lo fabrica el sistema nervioso simpático. Y los glucocorticoides también lo fabrica la glándula adrenal, solo que la adrenalina la fabrica en la médula del órgano y de esa glándula, y los glucocorticoides se fabrican en la corteza de la glándula adrenal. ¿Está bien? O sea que las glándulas adrenales son necesarias para fabricar catecolaminas y corticoides. De hecho, son necesarias para las respuestas de estrés. Si no tenemos adrenalina y glucocorticoides, no generamos respuestas de estrés, y entre las cosas que nos pasan que tenemos un agotamiento muy rápido. Las personas que tienen trastornos suprarrenales de las glándulas adrenales, o suprarrenales, que es lo mismo, esas personas que tienen esos trastornos muestran un agotamiento excesivo. Un agotamiento, y una situación de estrés puede provocarles un daño muy severo o incluso la muerte. Yo me acuerdo cuando iba al secundario, hace 123 años atrás, ¿no? Cuando yo iba al secundario, hicimos unos experimentos, porque había en esa época, no sé si todavía hay, parezco el viejo, no sé qué, pero no sé si todavía hay, hoy, este año seguro que no. Porque hay colegios que hacen y que lo mantienen y otros que no, que eran las ferias de ciencias. No sé si a ustedes les tocó lo de las ferias de ciencias. No, bueno, que era una feria de ciencias, los profesores de algunas asignaturas en los distintos años te decían, te ponían, o sea, vos tenías que hacer algún trabajo, tenías que generar una consigna y hacer un trabajo que se presentaba en la feria de ciencias, que era fin de año. Entonces durante el año vos tenías que trabajar en ese trabajo y bueno, y hacías ese trabajo. Bueno, un trabajo que se hizo en una de esas ferias de ciencias fue sacarle las glándulas adrenales a una rata, unas ratas grandes que se llaman albinas B56, unas ratas grandes. Yo iba a un colegio del Estado, no es que iba a un colegio, les digo por la duda, porque parece que fuera... Sin embargo, estas cosas se hacían. Bueno, y hablo de hace 30 años atrás, que es un montón, pero no es que estoy hablando de hace 100 años. Bueno, entonces se le sacó a las ratas las adrenales, a una rata, y después se la sometió a situaciones de estrés, como por ejemplo nadar en un piletón, y la rata no podía nadar 2 metros. Se hundía, porque no tenía reserva, no podía, el ejercicio, esa situación de estrés corporal que es el ejercicio, no la podía afrontar porque no tenía adrenalina ni glucocorticoides. Así que bueno, nada, esa rata después se terminó muriendo, por supuesto, pobrecita, pero quiero decir que eso mostraba cómo las glándulas adrenales se necesitan hasta en una situación tan simple como acercarse a la orilla de la pileta, no podía ni acercarse a la orilla de la pileta. En el humano pasa lo mismo. Bueno, entonces las hormonas de estrés o de contrarregulación de la insulina, catecolaminas, glucocorticoides y glucagón, entonces a la cabeza, y la reguladora, se dice, la insulina regula la glucemia junto con estas, pero en sentido contrario.
Así que bueno, eso recordarlo bien y leer insulina y leer glucagón, eso hay que saberlo. Respecto de la glucosa como fuente energética, la glucosa provee al organismo cuando se la quema, cuando se la degrada, provee 4 calorías por cada gramo de glucosa. 4 calorías por cada gramo de glucosa. En ese proceso que se llama glucólisis. ¿Está bien? ¿Qué es una caloría? ¿Qué opinan que es una caloría? Seguramente ya escucharon la definición de caloría. ¿Qué será una caloría? No es la energía necesaria para elevar 1 gramo de masa. Caloría es una medida y una caloría se dice que es la energía necesaria para elevar la temperatura De 1 gramo en 1 grado. de 1 decímetro de agua, 1 grado, pero no cualquier grado, entre 14 y 15 grados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo elevar la temperatura del agua de 0 grado a 1 que de 14 a 15. Y tiene que haber una temperatura ambiente de 20 grados con una atmósfera de presión. O sea que si uno dice, bueno, pero eso es una tontera. No es una tontera, porque si el ambiente tiene 0 grado y yo quiero elevar la temperatura de 14 a 15 con un fósforo de 1 decímetro de agua, de 1 decilitro, no de 1 decímetro, de 1 decilitro de agua, entonces quiero elevarla 1 grado y hay 0 grado en el ambiente, voy a necesitar mucho más tiempo y más energía. Entonces tiene que ser 1 grado entre 14 y 15 grados con una atmósfera de temperatura, con una atmósfera de presión. ¿Está bien? Entonces la energía que necesito para eso le llamo 1 caloría o 1 kilocaloría. ¿Está bien? Bueno, entonces decimos que la glucosa, una molécula de glucosa, se dice si la quemo. ¿Y cómo se quema una glucosa? A ver, ¿cómo se les ocurre que se hace para quemar una glucosa? cuando se rompen los enlaces. Claro, es romperlo, es combinar la glucosa con oxígeno. Se puede hacer en un calorímetro, que es un aparato que lo que hace es justamente combinar la glucosa en ese calorímetro, o la hace nuestro organismo, lo hace nuestro organismo en parte en el citoplasma cuando la parte en 2 y en parte en la mitocondria cuando la pasa por el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y se obtiene la energía para la fosforilación oxidativa. Entonces, de nuevo, 1 gramo de glucosa genera 1 caloría. ¿Está bien? Eso es lo que genera el quemar 1 gramo de glucosa. Pero hay una aclaración que es la siguiente. La glucosa tiene una forma levógira y otra dextrógira. ¿What? ¿Qué significa que una molécula tiene una forma levógira y una dextrógira? Tiene isomería. Que son isómeros, es decir, que tiene isómero. ¿Y qué es un isómero? ¿Para qué lado refleja la luz? Bueno, en ese caso puede ser un isómero, espacial, pero puede ser un isómero de posición, un isómero de cadena. O sea que isómero en realidad son 2 moléculas que tienen la misma constitución química. ¿Está bien? Solo que en este caso la constitución espacial hace que pueda estar rotada para un lado o para otro. La glucosa tiene 2 formas, una levógira y una dextrógira. La glucosa de forma dextrógira se llama dextrosa, en vez de llamarse glucosa. Si van al hospital y miran los sueritos, van a ver que dice dextrosa al 5%. No es que la dextrosa uno la mete en el cuerpo y te destroza todo. No. Dextrosa es la glucosa dextrógira. Esa glucosa dextrógira, nuestro organismo no la puede degradar igual que la levógira. La glucosa que usa nuestro cuerpo habitualmente es levógira
y la podemos degradar y genera 4 calorías por cada gramo. En cambio, la dextrógira puede generar solo 3,4 calorías por cada gramo. O sea que la dextrosa genera energía, es glucosa, pero no es glucosa que nos genere la misma energía que la glucosa que obtenemos de los alimentos. ¿Está bien? ¿Y por qué se las da en el hospital? ¿Por qué qué? ¿Por qué está en el suero entonces si no digamos, no es tan biológicamente disponible ¿Por como qué la ponemos en levógira? el suero esta glucosa? Porque es mejor, Claro. porque es más manejable para disolverla, para pasarla por el suelo, es decir, por una cuestión de solubilidad, por una cuestión farmacéutica. ¿Se entiende? O sea, a veces las cosas pues, conviene hacerla porque no vale, no tiene ninguna, no cambia mucho la cosa, porque en última instancia pongo un poquito más de ese suero, esa mezcla de glucosa con agua, y entonces, nada, puedo poner un poquito más. Pero eso es por la forma en que se conserva mejor. Se disuelve mejor y se conserva mejor la forma dextrógira. O sea, es una cuestión farmacéutica. ¿Está bien? Lo farmacéutico es, digamos, son las cosas que hay que hacer para que algo, para poder optimizar una situación. Ustedes toman, por ejemplo, una pastilla, por ejemplo, una aspirina. Una aspirina. ¿Cuánto calculan que pesa una aspirina? Si uno pesara una aspirina, ¿cuánto pesará una aspirina? ¿Gramo? Pongámosle 1 gramo, más o menos. ¿Y cuánto tiene de principio activo que se llama ácido acetil salicílico? La mitad, 500 miligramos. Sin embargo, ¿por qué agrego 500 miligramos de algo más? ¿Y qué es lo que agrego? Bueno, lo que se agregan son productos de farmacia que vehiculizan mejor ese ácido acetil salicílico, le permiten, es decir, tiene una cubierta, la aspirina tiene una cubierta, tiene talcos, puede tener sacrulosa, distintas cosas se le ponen para que tenga mejor solubilidad, para que se absorba mejor, que son distintas cosas. Eso es la parte farmacéutica del medicamento. Lo mismo, ustedes ven, hay medicamentos que dicen tal cosa 1 miligramo. 1 miligramo. Sin embargo, la pastilla pesa 500 miligramos. Y uno dice, ¿y cómo? 1 miligramo y me estoy tomando una pastilla de, no sé, de clonazepam de 500, la pastilla tiene 0,5 miligramos. Y yo me tomo una pastilla que tiene 500 miligramos. ¿Y el resto qué es? No, el resto se llaman excipientes. ¿Está bien? Es la forma farmacéutica. Eso. Bueno, no importa eso. Lo que decía era que, bueno, que la glucosa nos provee, se dice igual habitualmente que los glúcidos nos dan 4 calorías por cada gramo. Eso es lo que tenemos que conocer. 4. Lo otro lo aclaro, porque más adelante, no ahora, pero en un par de años vamos a ver cosas relacionadas con la dextrosa y entonces les cuento eso. O por si lo leen también, porque dicen, ¿cómo la dextrosa? Si vos dijiste que los glúcidos... No. Los glúcidos dan 4 calorías en el calorímetro. En el cuerpo dan 4 calorías, pero no todos los glúcidos. La glucosa, levógira, da 4, pero lo otro no da 4 necesariamente. Bueno. Entonces, ahí tengo el metabolismo de los glúcidos en un sentido u otro sentido. Bien. El metabolismo de los lípidos. Lo vamos a hablar hoy porque es más complicado y quiero empezar a hablarlo hoy justamente para que después lo sepamos, lo hablemos más resumido, más tranquilo y lo pasamos como chicotazo. Entonces, cuando hablamos de los lípidos, bueno, ahí nos quedan 50 segundos, así que mucho no hablamos, pero lo único que vamos a hacer ahora es definir lípido. Vamos a definir lípido, cuáles son los lípidos que conocemos. Conocemos los lípidos derivados del colesterol y sus derivados, o sea, el colesterol. Conocemos los triglicéridos, conocemos los fosfolípidos y conocemos los eicosanoides. Que los eicosanoides derivan en realidad de los fosfolípidos. Así que, bueno, los nombramos, pero después vamos a ver que eso, nada. Entonces los tenemos mencionados como 4 grupos. De esos 4 grupos,
Los que se usan como fuente energética son los triglicéridos. El colesterol tiene función más bien hormonal,